¿Por qué México no pudo? Coincido, a ver, hay varios factores, y vuelvo al mismo, esto es desde mi visión. La principal es que una cosa es que el gobierno obligue a que vos, digamos que todos los bancos los tengan que implementar, y otra cosa es que queda a voluntad propia de cómo fue en México. El segundo punto yo lo veo asociado a comunicación y marketing, en donde, por ejemplo, el gobierno, el Banco Central, todo Brasil, impulsó la comunicación y el uso de Pix, mientras que la comunicación en México fue muy limitada. Y después también la usabilidad y la tecnología y la iteración del feedback que vos recabás básicamente de tus clientes. Hola y bienvenido a este episodio 49 y hoy vamos a hablar sobre el mundo de pagos, especialmente sobre la orquestación. Y estamos hoy con Matías Rodríguez, que es el gerente general de Deuna. Y vamos a contar cómo Deuna hoy ayuda a innovar la región, aumentar las tasas de conversión y bajar tus costos operativos. Así que vamos por este episodio. ¿Quién es Matías Rodríguez fuera de Deuna, el mundo corporativo? ¿Qué te levanta en la mañana? Yo te diría que mi pasión. O sea, hace ya 12 años que vengo en esta industria, en la industria de pagos. Trabajé en varias compañías, en Visa, Mercado Pago, Ingenico, Worldline, y ahí después empecé con la orquestación de pagos. Y ya hace año y casi 3 meses que estoy en Deuna. Y básicamente es eso, es la pasión, mi familia, mis amigos, mis costumbres, que viviendo en otro país se han modificado un poquito. Tú eres argentino, ¿verdad? Argentino viviendo en México. ¿Qué más te sorprendió o costó en México, tus primer año? Y te diría la distancia con la familia, con los amigos, y al mismo tiempo mi querido asado. Que obviamente es lindo tener una terracita y demás para poder hacerlo, pero no es exactamente lo mismo. Entonces al principio eso costó un poquito. Según AMBO, la Asociación de Venta Online, casi 70% de abandono es porque hay un problema del checkout, hay una mala experiencia. ¿Cuál es el error, tú ves, típico cuando una empresa quiere integrar un nuevo método de pago? Vale, a ver, primero me gustaría poder como contextualizar, digamos, a Latinoamérica dentro del ecosistema financiero, en donde lo que vemos es que sufre 3 grandes puntos, por así decirlo, donde tenemos, por ejemplo, el primero, que es la baja bancarización. El segundo punto es la alta informalidad que existe. Y por último y no menor, el hecho de que las personas siguen pagando con cash, que es básicamente su método preferido de pago, y local, ¿no? Esa famosa tienda de conveniencia. Uh-huh. Hoy por hoy el cash sigue siendo el rey. Entonces, eso te diría que son como los 3 principales problemas que cortan, por así decirlo, con la misma tijera a Latinoamérica. Y cuando nos adentramos en diferentes mercados, por ejemplo, vemos un México en donde el 35% de la población aproximadamente, más o menos, está bancarizada y tiene una tarjeta. Entonces, ¿Cuánto es? 35% aproximadamente tiene una tarjeta de crédito o está bancarizado. México. O sea, en México es muy bajito el porcentaje. Entonces, imagínate si vos sos un e-commerce, querés salir a vender, solamente si tenés un proveedor de tarjeta de crédito o débito, lo único que te encontrás es, ok, le apuntás a ese 35%, ¿qué pasa con el resto de la torta? Entonces, por eso es tan importante. Y después tenemos mercados como, por ejemplo, Brasil, que ha hecho un excelente trabajo, por ejemplo, con Pix, que son las transferencias instantáneas. Eso vamos a hablar en unos minutos. Ok, vale, no spoileo nada, pero básicamente lo que quiero transmitir es que así todo sigue teniendo alternativas y métodos de pago, tarjetas locales, QRs interoperables. Entonces, la necesidad justamente por implementar más métodos de pago también sigue constante, ¿no? Tenés un Chile que tal vez ha hecho muy bien su trabajo, en donde sí te encontrás con un mercado más bancarizado, altamente bancarizado te diría, más sin embargo sufre muchísima fricción a la hora del procesamiento de sus transacciones, en su checkout. Y asimismo mucho abandono de carrito.
Un Colombia, donde tenés a un PCE, por ejemplo, haciendo un buen trabajo, están creciendo justamente la aceptación bancaria. Sin embargo, empiezan a aparecer billeteras digitales, virtuales, móviles, como quiera llamarles, hay de todo tipo y colores, eso es lo atractivo, que también obviamente son demandadas por los usuarios. Y por último y no menor, mi querida Argentina, en donde nos encontramos básicamente con una economía muy volátil, muy cambiante, donde necesitas tener flexibilidad. Hoy los argentinos, y hace ya años, suelen pagar en cuotas para poder justamente fijar el precio de ese producto o servicio que están comprando. Entonces, no solamente es métodos de pago, sino son también funcionalidades. Y es por eso que poder resolver todos esos problemas de una manera rápida es complejo hasta la existencia de un orquestador. Y pues antes de hablar de la orquestación, como estuvimos viviendo hasta ahora, ¿cuáles fueron los desafíos? O sea, quiero agregar un nuevo método de pago. ¿Solo tengo tarjeta o no sé, Oxxo, efectivo en Oxxo? ¿Qué enfrentas? ¿Por qué es difícil? A ver, estas son las conversaciones que tengo todos los días con los clientes, con mi equipo y demás, y son muy ricas porque seguimos aprendiendo, pero básicamente están asociadas a que para poder implementar un nuevo método de pago, primero es que digamos, imagínate, el head de pagos de una empresa o el de finanzas o los comerciales, que son los que inician con esta iniciativa, dicen, ok, perfecto, este es el método de pago, ¿no? Y empiezan a crear todo un proceso interno. Lo tienen que salir a vender internamente a las múltiples áreas y sobre todo a su equipo de IT para poder desarrollarlo. Volviendo a la orquestación, este caso que tú dirías aumentar la conversión, pues, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es la fórmula detrás? ¿Y por qué tantos años no llegamos a esa fórmula? Vale, muy buena pregunta. A ver, como vimos, el primer punto, el primer beneficio que te da la orquestación de pagos es el time to market. Es decir, con una sola integración te doy acceso a todo el ecosistema de pagos, herramientas antifraude y funcionalidades. El segundo punto está asociado justamente a mejorar la tasa de aceptación. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros somos PCI Compliance nivel 1. Sé que puede sonar muy técnico, pero básicamente es una cadena de seguridad que nosotros cumplimos, ¿no?, entre todas las partes, que lo que nos permite es poder manejar datos sensibles de tarjeta de crédito y tarjeta de débito, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros aplicar la solución o funcionalidad de ruteo inteligente, o comúnmente conocido como Smart Routing, que lo que hace básicamente es que vos puedas definir un set de condiciones que digas, mira, si viene una transacción de determinado banco con determinado BIN, que sea determinado monto mayor, superior, igual que, más información propia que el comercio puede enviarnos, que nosotros llamamos metadata, información propia del negocio para la toma de decisiones, quiero que sigas esta ruta. Y esta ruta puede ser, por ejemplo, primero que pase por una herramienta antifraude. Si la herramienta antifraude te da el check, mandás al primer procesador. Si el primer procesador te rechaza la transacción por un soft decline, esto es importante mencionar, nosotros trabajamos con hard declines y soft declines. Los hard declines no los reintentamos. ¿Puedes explicar soft decline y hard decline? Claro que sí. Hard decline son aquellos como, por ejemplo, una tarjeta robada o fondos insuficientes. Entonces, por más que vos intentes... O sea, el rechazo, en español, rechazo definitivo. Sí, el rechazo duro es eso. Duro, okay. Duro, que por más que reintentes, el resultado va a ser exactamente el mismo. Y los soft declines, que sí, obviamente se pueden reintentar, son con los que nosotros trabajamos. Y en promedio recuperamos justamente entre un 10 a un 30% de las transacciones. Es un número súper agresivo y es el que nos ayuda básicamente en nuestro historial, nuestra expertise y demás, con todo el equipo que tenemos, para justamente mostrar esos casos de negocio y que sea redituable para el merchant. A ver, ¿nos puedes contar algún caso así real? ¿De dónde viene esa data? Sí. Es lo que queremos saber. A ver, como siempre, por una cuestión de preservar la confidencialidad de nuestros clientes, no voy a dar nombres. Sí, lo que puedo mencionar es que es un retailer top 5 de la región, en donde estaba con un solo procesador y la tasa rondaba el 40%. Estaban perdiendo alrededor de 1.5 millones de dólares en ventas, debido justamente a la baja tasa de aceptación. Y su equipo técnico no tenía bandwidth, o sea, no tenía equipo de tecnología, o sea, ese músculo
para poder hacer más integraciones. Entonces nosotros lo que hicimos fue buscar un compromiso muy transparente con el cliente, decirle, mira, yo te puedo ayudar, pero necesito que me disponibilices a todo tu equipo de tecnología 3 semanas y media. Fue una fecha sumamente agresiva. 3 semanas y media. 3 semanas y media, donde le dedicaban 100% del tiempo a la integración de cara de una. ¿Okay? Integraron de una y en paralelo ellos ya venían, obviamente, con negociaciones con otros PSPs, proveedores. Esto es muy importante remarcar, que siempre el merchant tiene que tener la negociación directa con cada proveedor con el que desea trabajar, por más que esté de una en el medio. ¿Sí? Porque nosotros no tocamos el flujo de fondos de ningún cliente. Ok. Dicho eso, habilitamos justamente el ruteo inteligente, pusimos al segundo proveedor y empezaron a hacer A/B testings entre, 50% al proveedor actual que tenían y como escenario de backup o failover al segundo, y después viceversa. El segundo, para determinado segmento de clientes, pasaba a ser el primero y de fallback el que antes tenían o el actual que tenían. Dicho eso, en 3 semanas su tasa de aceptación pasó del 40% al 82-83%. ¿Y tú lo ves sostenible, esa tasa? Sí, y de hecho la seguimos mejorando con el tiempo. Eso fue tiempo atrás. Obviamente esto no es que sucede de la noche a la mañana. Lleva tiempo, trabajo, pero cuando venís justamente con una tasa de aceptación tan baja, es muy probable que ya con un segundo proveedor puedas mejorar esa tasa de aceptación de manera muy rápida. ¿Por qué? Y esta es la típica pregunta que me hacen, que es, Mati, ¿por qué un proveedor me acepta o me rechaza y viceversa, ¿no? Y la respuesta es sensible. Cada proveedor tiene sus propias reglas de negocio y su propio antifraude, de alguna manera, interno. Entonces, por eso es que uno rechaza y otro termina aprobando. Uno es más amante o adverso al riesgo. Si te está gustando ese episodio, yo te invito a profundizar un poco más sobre la orquestación de pagos. En este episodio vas a encontrar el link a la agenda de Matías para agendar una asesoría gratuita de 30 minutos y puedes explorar cómo de una te puede ayudar a tu estrategia de pagos y a tu negocio. Así que está el link ahora, puedes avanzar ya. Entonces, ¿cómo uno, volviendo a estos métodos de pago, cómo comercio debe elegir el método correcto? A ver, lo que nosotros hacemos es ponerle básicamente toda la oferta de partners que tenemos en la mesa y hacerle las introducciones que el cliente nos pida. Y en función a eso, el cliente es el merchant, digamos, es quien toma la decisión de avanzar con el contrato con ese proveedor que eligió o los varios proveedores que eligieron y después configurarlos, setearlos internamente en nuestra plataforma y con ese famoso clic que yo te digo, pueden habilitarlo y comenzar a probarlo. O sea, nosotros siempre pushamos a que los pongan a competir y hacer un A/B testing. No hay nada mejor que la realidad que te demuestra los números. ¿Qué industria o segmento es que más necesitan la orquestación? Te diría que varias, no una sola. Obviamente ustedes quieren vender a todos, pero ¿dónde Matías como profesional ve que es más como must have? A ver, diría que en retail y marketplaces. ¿Y por qué? Básicamente un retail o un marketplace te vende desde una manzana hasta una moto o un refrigerador. Uh-huh. Y el gran dolor que sufren es poder, de alguna manera, discernir y aplicar reglas distintas para cada producto o unidad de negocio que vendan. Eso en la práctica, sin un orquestador, es muy complejo. Ahora, cuando vos tenés a de una, eso es súper sencillo. Porque vos nos mandás básicamente todo ese set de condiciones y decir, bueno, me llegó determinado producto o determinada unidad de negocio o determinado campo en la metadata, entonces que siga esta regla o esta ruta. Entonces vos a las manzanas las vas a tratar como manzanas y a las motos como motos y no todo dentro de una misma canasta. Yo sé que están creciendo en el mundo de aerolíneas también, pero no lo mencionaste. Sí. ¿Por qué? A ver, no lo mencioné porque básicamente yo creo que las aerolíneas fue una de las primeras que se dieron cuenta de que necesitaban un orquestador sin saberlo. Yo hace 4 años que vengo ya casi en el mundo de orquestación y al principio era evangelizar de manera desde cero. Era contarles de qué se trata, cuáles son los beneficios, vender el business case internamente
Sin embargo, las aerolíneas no hacían un doble clic, es esto lo que necesito. Ahora, ¿qué es lo que le pasa a las aerolíneas? Básicamente tiene una dependencia muy alta de los GDS, que es el motor de reservas con la que cada aerolínea trabaja. Hay múltiples en el mundo, no muchos. Afortunadamente, nosotros, gracias al trabajo que hicimos en este último año, ya más de 6 aerolíneas trabajan con nosotros, lo cual demuestra que nos hemos consolidado fuertemente en esta industria. Y nos pudimos integrar básicamente a los principales GDS en tiempo récord. Entonces, eso fue básicamente lo que impulsó de una manera esta industria, que necesitaba de una manera, te diría, súper agresiva, poder implementar un orquestador para poder reintentar esas transacciones que en un primer momento son rechazadas. O sea, pensemos que, imaginémonos lo siguiente, nosotros como usuario final incluso. Estás intentando comprar un pasaje, te rechazan y automáticamente te vas a otra opción, a otra marca. No, y a veces, claro, o sea, no es que comprar arroz, es comprar vuelo porque quieres ir a ver a tu amiga, amigos, familia, negocios. O sea, necesitas ya comprar. Tal cual. O sea, en el momento que estás buscando, hay muy pocos, obviamente, tenés de todo tipo, pero en el momento que vos querés concretar un viaje, lo querés concretar ya. Y lo quiero ahora, en este momento. Y cuando te sale el rechazo, no volvés a reintentar. Por lo general vas a otra aerolínea a buscarlo. Total. Yo recuerdo, viajé a ver a mi familia a Europa. Claro. Y ya un par de días estaba buscando el pasaje y ahora llegó el momento de comprar. Encontraste el precio. Encontré el precio, ya coordiné con mi familia y ahora digo, es que listo, ya quiero hacerlo. No, y media hora probando 3 tarjetas. Seguramente ellos no tenían orquestación. Y ahí me gustaría hablar justo de el riesgo y de fraude, porque es una de las, aerolínea es una de las industrias de mucho riesgo. Retail también, electrónica. ¿Cómo ustedes ayudan con la prevención de fraude? Vale. Sí. Sí. A ver, nosotros ayudamos en el primer momento es que disponibilizamos todas las herramientas de fraude que existen en el mercado. Entonces, existen diferentes herramientas, aquellas que te dan solamente un scoring, te hacen el screening de la transacción, es decir, te la analizan y te dicen si están ok, si va a revisión manual o si es rechazada. Dicen, no, mira, yo te recomiendo no procesarla, ¿no? Eso generalmente lo podemos ver en transacciones más bien de ticket promedio bajo, ¿no? Porque no vale la pena tal vez pagar algo más elevado por una transacción que no tiene tanto riesgo. Ahora, cuando estás vendiendo básicamente un refrigerador, un vuelo, obviamente te expones mucho más al riesgo y ahí es donde están el segundo segmento de herramientas antifraude, que son las que te cubren contracargos. ¿Puedes explicar qué es un contracargo? Sí, claro. Un contracargo básicamente es cuando un cliente realiza una compra, ¿sí? Recibe el producto o el servicio y después justamente desconoce lo que compró, ¿sí? Puede ser de forma básicamente válida o efectivamente fraude. Entonces llama justamente a su banco, dice, yo no compré esto. O sea, es cuando yo veo mi estado y veo, no compré nada en este supermercado. Exacto. O sea, mi tarjeta fue cloneada o robada. Y yo llamo al banco. Exacto. Digo, nunca he hecho eso. Exacto. Pasas ahí por un proceso que el banco realiza, te puede pedir más o menos información y automáticamente lo que hace el banco es notificar a todas las partes diciendo, tenés un contracargo, ¿qué vas a hacer? Le dice al comercio. Tenés, digamos, obviamente podés disputarlo a ese contracargo. En algunos casos es... Como comercio puedes disputar. Como comercio, exactamente. Yo creo que algo importante destacar, porque yo no sabía antes de empezar el mundo de payments que el contracargo paga el comercio. O sea, yo siempre pensaba que es el banco tan abundante que devuelve la plata. Sí. Pero es es decir, si yo compré ticket en una aerolínea, meto el contracargo, no es el que banco me devuelve el dinero, es la aerolínea. Exactamente, y quien pierde es la aerolínea. O, por ejemplo, el retail, lo que fuese. Y en algunos casos lo que tenés, o sea, el peor de los casos es cuando el usuario final se queda con el producto del servicio y el merchant pierde ese dinero. Ese es el peor escenario. Por eso justamente existen herramientas antifraude que te cubren ese contracargo y te dicen, mira, yo justamente te aseguro de que esto pasó bajo mis modelos, yo estoy ok,
Ahora, si llega a haber un contracargo futuro, esa herramienta antifraude te lo cubre, ¿sí? Ok. Entonces, básicamente, y volviendo a la pregunta, lo que nosotros brindamos es la posibilidad de que, por ejemplo, el cliente, el merchant, pueda decidir y definir qué transacciones quiere enviar a aquellas herramientas, por ejemplo, que hacen solamente un screening y a aquellas que quieren que les cubran contracargos. Y por último y no menor, de una tiene su propio MPI de 3DS, que también básicamente lo otorgamos. Y en el caso que, por ejemplo, vos tenés una herramienta que no te cubre contracargos, ¿no? Y la querés challengear y querés que vaya a 3DS porque el merchant dice, le quiero dar una segunda oportunidad a ese usuario, tiene que completar un formulario, ¿sí? Una vez que completa ese formulario, imaginemos que la compra dicen, ok, permitido para avanzar. Si hay un contracargo, lo termina digamos, cubriendo la marca y el usuario puede básicamente avanzar con la compra. O sea, el 3DS es cuando te llega una doble verificación, ¿no? Un código, una SMS. Exacto. ¿Cómo lo ves? Así bien breve, ¿cómo lo ves esto funcionando en Latam y México? Por el momento está en pañales, como decimos, está muy verde. A ver, 3DS ayuda, sí, siempre y cuando lo apliques bien. ¿A qué me refiero? No tenés que aplicarle 3DS a todas las transacciones, porque si no lo que estarías haciendo es penalizando a la conversión. Ahí te baja la conversión. Entonces hay que ser muy estratégico cuando utilizarlo. Los mercados que hoy por hoy están haciendo un buen uso, te diría, es un Brasil, donde ya los emisores empezaron a adoptarlos de una manera cada vez más ágil y con más frecuencia. México sigue y después tenés al resto de toda Latinoamérica, que todavía tiene una aceptación muy, muy bajita, una adopción, te diría, muy, muy baja. Yo quedé sorprendido cuando supe que en India es el país número 1 con el 3DS. Que casi cualquier transacción de $1 pasa por el 3DS. Yo no sabía, quedé impactado. Y creo que, claro, Chile tiene su 3DS local. Bien. Sí, perdón. Uno piensa a veces que Europa, ¿no? O Estados Unidos, a veces en términos de pagos siempre son los más avanzados y pensás que el 3DS donde más se usa es ahí, pero sin embargo te encontrás con estas joyitas o estos datos de color que te cambian la percepción y decís, wow, siempre hay algo más para aprender. Claro. Es un mercado muy dinámico. Bueno, claro, en Europa lo obligaron a hacer hace 5 años. Más PSD2 lo llaman. Okay. No sé por qué le cambiaron el nombre. Bueno, hablando del futuro. Sí. Hablamos de qué es orquestación hoy. ¿Para dónde van ustedes como empresa ya es una gran innovación? ¿Qué más viene? ¿Cómo lo visualizas? Ok, a ver, ahí voy a darte mi opinión personal y después te voy a contar justamente qué es lo que trae una en términos de nuevos productos para aportar más valor justamente a los merchants y también obviamente al usuario final. Pero el principal para cerrar lo de orquestación es, recordemos, el time to market, el ruteo inteligente y mejora de conversión y por último toda la información estandarizada. ¿No? Eso es importante, conciliamos todo de punta a punta, no importa si trabajas con 1, 50 o 100 métodos de pago, todo centralizado en una sola plataforma. Dicho eso, nosotros hacer justamente el checkout, básicamente, de un merchant, por eso que te digo es que es una operación a corazón abierto, porque el checkout cambia, ¿sí? Empezamos a obtener muchísima información de ahí. O sea, hay más de 250 data points que nosotros tomamos de nuestros merchants. Y eso nos permite justamente entender comportamiento, patrones que empiezan a ocurrir justamente en los diferentes mercados. Entonces, volviendo a tu primera pregunta es ¿cómo yo veo la orquestación? Yo te diría que hoy ya, para mí, se está comoditizando la orquestación de pagos. Es lo que le pasó a la adquirencia hace un par de años atrás, hoy le está pasando a la orquestación. Generalmente los merchants toman decisiones en función a, bueno, ¿qué orquestador me da la mayor cantidad de métodos de pago, funcionalidades que yo estoy buscando al menor costo posible? Y termina siendo una pelea de precios, ¿no? Eso no tocamos, de hecho. ¿Cuál es el modelo de negocio? El modelo de negocio es, a grandes rasgos, te digo ya hablando de orquestación per se, generalmente tienen dos grandes conceptos por los cuales monetizan. El primero suele ser un monthly fee,
es decir, un costo mensual fijo por toda la plataforma que se te brinda, ¿no? Ok. La administración, las configuraciones, poder habilitar métodos de pago a punta de clics. Y el segundo suele ser justamente un costo por transacción exitosa. Es decir, hay una transacción que se envía al proveedor A, rechazada, al proveedor B, rechazada, el orquestador no cobra un solo peso. Bien. Por eso es que hay mucho Ok. incentivo a buscar siempre la tasa de aceptación más alta posible. Ok. Buenísimo. ¿Es un fee fijo? ¿O depende? Puede depender justamente de cada industria. Hay algunos que tienen un ticket promedio bajo y cuando vas con un ticket con un costo fijo les hace mucho ruido. Entonces te dicen, mira, armame un blend, por así decirlo. Siempre hay alternativas. Lo bueno de ser una startup básicamente es que nos adaptamos a las necesidades del negocio. Puedes armar tu propia ensalada. Exactamente. Como el Mac Menu. ¿Qué quieres poner? ¿Papitas? Casi te diría. Bueno, ok, el futuro. Entonces, del futuro. Sí, a ver, desde una cómo lo vemos es, nosotros hace tiempo atrás comenzamos a pensar qué podemos hacer para diferenciarnos del resto. Y tenemos varios productos, tenemos nuestro propio motor de suscripciones, que hoy, por ejemplo, para las empresas de telecomunicaciones, esto es fundamental. Es decir, nuestro propio motor de suscripciones, que lo que te permite es crear diferentes planes y agregar básicamente a usuarios dentro de cada plan. Entonces, todos los 2 de cada mes, por favor, de una, salir a cobrar a este cliente. Entonces, ese es un gran punto a favor. El segundo es el One Click Checkout. Desde nuestros inicios, nosotros básicamente lo que hoy por hoy tenemos es la red de usuarios más grande de Latinoamérica. ¿A qué me refiero con esto? Que todo cliente, o la gran mayoría de ellos que aceptan y operan con nosotros, por ejemplo, cuando Matías Rodríguez va a comprar en KFC, Grupo Alsea u otro de los tantos clientes que trabajan con nosotros, básicamente esa tarjeta queda guardada, ¿sí? Y cuando yo voy a un comercio nuevo que está implementando de una, Sí. me dicen, Matías, ¿puedes por favor ingresar tu email? Claro que sí, lo ingresas y justamente te aparece un OTP, ¿sí? Es decir, un OTP es un password de un solo uso que te llega vía SMS o vía email. Una vez que yo lo ingreso, me dice, vos sos Matías Rodríguez, perfecto. ¿Querés volver a comprar con tu tarjeta que termina en 1234? Y también podemos traer hasta incluso información adicional, por ejemplo, para shipping o lo que fuese, de datos de facturación, que nosotros también ya tenemos. Okay. Y eso es lo que mejora la experiencia de compra. Entonces, por eso decimos, es un solo clic y lo que hemos visto y monitoreado es que te duplica la conversión. Porque no le estás pidiendo. Le das un poco de fricción en la primera compra, ¿verdad? En enrolamiento por ese OTP. No, porque no te enrolás dentro de una. Te enrolás dentro del comercio. Y si el comercio ya queda enrolado porque el usuario acepta, obviamente, quedar enrolado, también ahí justamente nosotros enrolamos de alguna manera de forma transparente al usuario. Y ahí es básicamente pago. Pagas. Pay. Exactamente. Ok, tipo Google Pay. Exactamente, tal cual. Okay. Y lo último, y no menor, es justamente Acia. Es así como... ¿Asia? Acia. Ajá, ¿qué es? Es nuestra propia... ¿Con qué se come? Atia es nuestra propia herramienta de inteligencia artificial consciente. La hemos trabajado durante hace 1 año y medio. La lanzamos en New York este año, en el NRF, donde Roberto y José María, que son los founders, estuvieron justamente hablándole a más de 250 empresas sobre qué es Acia. Y Acia básicamente lo que hace es, al ser de una ya el checkout y poder consumir todos esos data points que hablamos antes, lo que hacemos es básicamente estandarizar toda esa información de las múltiples bases de datos que los merchants tienen. Hoy, por ejemplo, el 80% de los equipos de data pasan su tiempo limpiando base de datos. Nosotros eso lo hacemos en como mucho 1 semana. Una vez que tenemos toda la base de datos limpia, empezamos a trabajar justamente con nuestros propios modelos Machine Learning, más 17 multiagentes que tenemos. Cada multiagente se encarga de una tarea en específico. Y lo que hace, en pocas palabras, esto es, bueno, ¿cuál es el resultado? Es generar insights accionables para el merchant. Para el principio, cuando hablábamos de todos los beneficios de esta herramienta, es como que decían, buenísimo, pero nadie te creía. Es que eso es lo que te pasa, es decir, es muy bueno para ser real. Ahora, lo que yo viví previo a ese lanzamiento
estaba con Roberto en Las Vegas, en otro evento, en el Money 2020, y empezamos del año pasado, y empezamos a mostrarle a clientes grandes, americanos, sobre cómo funcionaba. Y era el famoso aha moment, cuando se te quedan con la boca abierta y dicen, ¿esto es real? Ahí es cuando yo empecé a creer que esa herramienta tenía mucho potencial, porque lo viví en primera persona con comercios gigantes americanos que te dicen, esto es lo que yo estoy buscando, esto es lo que yo quiero, ¿cómo lo haces? Y ahí, sobre la marcha, empezamos a recibir mucho feedback, que como todo, es lo que te ayuda siempre a mejorar. Nos hemos sentado, mira, con un CCO de una cadena muy grande, retail, que nos dijo, mira, me encanta tu herramienta, pero yo tengo 50 dashboards por día para mirar. Yo lo que necesito es que me digas cuáles son los más importantes. Entonces comenzamos a trabajar para que la herramienta deje de ser reactiva a ser proactiva. Y nuestro objetivo es que vos hoy abras tu computadora, tu celular, donde quieras, porque la puedes tener, y que te digan, Vadim, hoy estos son los 3 principales KPIs que tenés que mirar y los que tenés que accionar. Si no, este es el impacto monetario que te estás perdiendo. Y solo para cerrar este tema, aparte de la conversión, ¿qué mirar? Además de conversión, y tenés ¿Qué otros 2? O sea, 3 principales. Sí, podés ver justamente, nosotros lo que llevamos adelante con esta herramienta también es el Dynamic Routing. Es decir, bueno, genial la conversión, pero ¿estoy bajando mis costos operativos? ¿Sí o no? Y tener siempre un proveedor que procese bien no significa que siempre sea el más conveniente. O viceversa. Claro, ¿no? porque te puede aprobar más, pero te cuesta más. Exactamente, o el más barato no siempre es el más conveniente. Entonces te empieza justamente a decir, mira, para este segmento de clientes que tienen estas condiciones, esta es la ruta más eficiente para vos. Ok, bien. Me gustaría ir a la sesión de Twitter son preguntas-respuestas rápidas. Ok. ¿Sí? Vamos. El futuro de payments es... dinámico. Yo pensé que ibas a decir orquestación. Exacto, 100%. ¿Tu superpoder en el mundo digital cuál sería? La resiliencia, te diría. Resiliencia. ¿Por qué? Y en el mundo de ventas y comercial, estamos más acostumbrados a recibir nos, o sea, un no que un sí. Entonces, es como decimos en mi país, es remar en dulce de leche. El mejor consejo que has recibido en tu carrera profesional. Nada es imposible. Nada. ¿Es un consejo o una frase de un libro? No, es un consejo. ¿Consejo? Es un consejo. ¿Quién te lo dio? Me lo dio mi coach. Yo tengo un coach aparte. Que justamente hablando de la resiliencia y demás, lo que me decía es, Mati, nunca te des por vencido. O sea, siempre seguí, y eso básicamente trae aparejado, no lo veas como algo imposible, tratemos de buscarle la vuelta, ¿no? Y en esa de imposibilidad o que todos dicen, esto no se puede hacer, cuando hay uno que ya lo puede hacer, cambia por completo ese paradigma. En esta nota vamos a cerrar este episodio, y si te gustó el contenido, comparte con un colega, amigo, familiar. Nuestro objetivo es empoderar y educar a los profesionales del comercio electrónico en LATAM, y hasta la próxima. Chau. Bye.